Buenas, este será el primer vídeo de una serie que comenzaré con esta explicación general de los megalitos y donde nos situaremos en el momento histórico. Analizaremos algunas de las más notables estructuras y en los siguientes vídeos iré mostrando algunas construcciones prehistóricas alrededor de donde vivo en Irlanda. El momento en el que quiero situarnos es cuando el hombre europeo pasa de ser nómada a formar comunidades. Las primeras granjas se extendían de Grecia a Anatolia asperjadas sin conformar asentamientos en el 7000 a.C. Aparecen de una manera más normalizada y conformando pequeñas comunidades hacia el 4000 antes de la era común, de las cuales se han hallado restos de emplazamientos fijos en el centro de Europa e islas británicas. Estas gentes ya criaban y domesticaban animales. Acorde a los estudios de ADN, se puede afirmar que tenían perros, vacas, cabras y ovejas. Las expansiones ocurridas al norte y al oeste entre el 7000 y el 5000 a.C. crearon esos asentamientos de granjeros y recolectores que luego se vieron reprimidos por los indoeuropeos. Entre estos primeros asentamientos podemos contar muchas culturas que la arqueóloga María Gimbutas detalla en su obra. Aquí os dejo un mapa que lo resume. Cabe destacar a íberos y etruscos en esta época. Los indoeuropeos o arios llegaron desde el este movidos por una helada que no les permitía permanecer en su hogar, cuyo emplazamiento se sitúa desde finales del siglo XX en Arcaín, un lugar arqueológico en la estepa de Kazajistán, Rusia. Las migraciones de estas tribus guerreras comenzaron entre los primeros siglos del cuarto milenio a.C. al 3000 a.C. Con ellos se expandieron los megalitos en Europa, aunque hay algunos más antiguos. Con más de 9000 años de antigüedad encontramos uno en el Algarve, Portugal. Y otro bajo el mar de Sicilia, en Italia. En Antequera, Málaga, existe alguno que data de unos 5000 años atrás. Volviendo a Arcaín, este lugar nos ha dejado unos restos circulares que apuntan a ser una ciudad estructurada socialmente en la que se distinguen ciertos vestigios religiosos con los que luego hallaremos similitudes en la Europa precristiana, como las enormes piedras que estamos tratando hoy o ciertos rituales funerarios que asemejan a los celtas y germanos, acorde a las construcciones de Newgrange en Irlanda o Uppsala en Suecia, por ejemplo. En España, como los que nos gobiernan son gilipollas, sean del bando que sean, y los que les votan más aún, pues en Galicia se destruyó una tumba de hace 6000 años para poner una mesa de picnic, y en mi Benalmádena natal, Málaga, se hicieron grafitis sobre pinturas rupestres en la Cueva del Toro. Así somos. Existen otras construcciones que contienen megalitos, Göbekli Tepe, en Turquía con casi 10.000 años de antigüedad, o en India Mohenjo-Daro y Harappa, del 2500 al 3000 a.C., que demuestran una gran organización social y fueron destruidas por invasiones aéreas. Aunque estas se nos salen del marco histórico que estoy tratando y me gustaría dedicarles un programa entero en el futuro, pues tienen mucho material interesante que contar. Tras situarnos en el tiempo, vamos a ahondar en las estructuras, los usos que tenían estas colosales construcciones que la lontananza de los siglos nos permite atisbar, y analizaremos algunos detalles de los más importantes. La palabra megalito en griego significa piedra grande. Diferenciamos tres tipos de estructuras en Europa: monolitos o menires, que son una sola piedra, o varias en filas como en Karnak, Francia. El dolmen, una gran roca apoyada sobre otras dos, como las que vemos en Antequera, Málaga, o en el Hunebedden, en Drenthe, Holanda. Estas pueden formar estructuras cavernarias o estar aisladas.
el cromlech, que conforma un círculo como Stonehenge o Mendiluza en el País Vasco, en algunos casos eran monumentos funerarios como el mencionado de Antequera, en otros podían tener funciones astronómicas y rituales como se supone en Stonehenge, y, aunque se le presuponen funciones religiosas a los menhires, no se sabe con certeza por qué erigían piedras en solitario, y en ocasiones, acorde a los otros restos arqueológicos hallados en el área alrededor, parecen responder a un culto más antiguo que el hombre moderno no logra desentrañar. La palabra menhir es de origen bretón, una lengua céltica y significa piedra larga. Ahora vamos a detallar algunos de los emplazamientos más importantes en el viejo continente. Empezaremos por Stonehenge, en Salisbury, al sur de Inglaterra. Data del 3100 a.C. y aunque la ciencia oficial no logra ponerse de acuerdo sobre su uso, parece indicar que se trataba de un reloj solar y observatorio astronómico que marcaba los solsticios. Su construcción demuestra una capacidad de organización social que no concuerda con los datos que los arqueólogos arrojan sobre los libros de historia oficial. Algunas piezas del cromlech pesan sobre 50 toneladas y se presume que fueron traídas de dos puntos antes de levantarla, uno a 29 kilómetros y otras de una montaña en Gales a 241 kilómetros de distancia. Además, el trabajo está hecho con una precisión cercana a la egipcia. Respecto a su construcción, existen muchas teorías y leyendas que van desde la magia druídica hasta transportarlos sobre troncos o sumergidos en agua. La más moderna nos cuenta que sobre unos rieles de madera fueron llevados de un punto a otro con ayuda de unas piedras redondas que se han hallado alrededor del lugar. Aunque personalmente creo que el sistema que utilizaron debió de ser una tecnología que a día de hoy desconocemos y que sería similar a las usadas en otras partes del mundo, para construcciones contemporáneas o más antiguas, como las pirámides o templos. De la misma manera que nosotros construimos un edificio en Nueva York y en Milán, debían de tener un sistema que permitiera construir de manera eficiente y parecida. Pero para aceptar eso hay que tirar mucho de la ciencia e historia oficial a la basura. Tras ver algunos vídeos de Mundo Incógnito, canal que recomiendo encarecidamente para los apasionados de construcciones antiguas, creo que técnicas como la roca artificial o transmutación de materiales deberían empezar a ser tenidos en cuenta por la ciencia oficial. El ejemplo que estamos hablando ahora mismo, de Stonehenge, nos da pista de esta tecnología al observar su simetría en las rocas y cómo se apoyan las piedras altas sobre las bajas. Alrededor de Stonehenge encontramos diferentes lugares de enterramiento rituales, dólmenes y montes funerarios, como el último hallado de Tiza, que nos confirma el cariz religioso y mágico del lugar. Explicaré un poco más sobre los rituales de enterramiento de estas sociedades en otro vídeo más adelante en el que os mostraré la tumba megalítica de Creevy. El Anillo de Brodgar se encuentra en la isla más grande del archipiélago de Orkney, al norte de Escocia. Es una construcción neolítica que data de hace unos 4000 años atrás, aunque las diferentes sociedades que lo han utilizado lo han modificado añadiendo o quitando piedras o pintadas, y eso dificulta mucho su datación. Se sabe con seguridad que es neolítico y fue usado por diferentes asentamientos hasta la era de los sajones y vikingos, quienes dejaron marcas en honor al dios Odín hace 1000 años. Cuando Stonehenge se encuentra alineado con el Sol y marca los solsticios, el anillo de Brodgar indica las estaciones lunares. Lo mismo que Stonehenge y otros cromlech, alrededor podemos hallar montes funerarios. Tanum, Suecia. En el área existe un conjunto de rocas grabadas que datan de 3000 años de antigüedad. En ellas se reconocen escenas de amor y guerra, escenas de barcos y una figura mucho más grande que las demás, identificada como Odín, debido a la lanza que porta. También se observan animales como pájaros y ballenas, símbolos solares entre los que caben destacar bolas, cruces y un carro. El carro ha sido identificado con el culto al sol en diferentes culturas descendientes o que han estado en contacto con la área, como celtas, germanos, griegos, hindúes o egipcios. La piedra rúnica de Odendisa, en Västmanland, Suecia.
El conjunto de piedras de esta zona conforman un cromlech y también se dispersan en el interior de una arboleda. Lo curioso y poco común de este complejo prehistórico es que es de las pocas rocas grabadas dedicadas a mujeres y parecen indicar que conforman algún tipo de culto reservado por o para mujeres, al dios Odín. En los grabados se encuentran textos rúnicos sobre novias, esposas o matronas que detallan su historia y habilidades. La piedra que quiero explicar es la que contiene como protagonista a Odén Disa, cuyo nombre tiene la raíz etimológica del dios Odín, lo que es bastante inusual en un nombre de pila. Disa, la segunda parte del nombre, nos hace referencia a la Dísir, una entidad divina femenina asociada a las labores de matrona y la familia. El nombre lo podríamos traducir como Dísir de Odín y seguramente esta sería la sacerdotisa del culto. Para terminar, nos vamos a la isla de Gotland, la tierra original de los godos que reinaron en España y otras áreas del sur de Europa. Existe un conjunto de piedras que no he explicado al principio, pues no son del todo comunes y suelen ser tumbas. Se les llaman piedras barco y corresponden al lugar donde yace algún héroe o deidad. La formación que voy a mostraros es la supuesta tumba del héroe Tjalf. Su historia se cuenta en la Gutasaga, escrita en un dialecto de godo, siendo esta la última lengua de la rama germana del este que se hablaba antes de la romanización del continente. Saber que los lenguajes germanos se dividían en dos ramas, oeste y este, correspondiendo todas las lenguas actuales a la rama del oeste. En la saga, Tjalf, junto a su hermano Roxba, son servidores del dios Thor, lo cual nos da una idea de por qué estos godos eran tan guerreros y conquistadores. La historia nos cuenta que la isla estaba bajo un hechizo en el que al día se sumerge y de noche aparece, y el guerrero destruye el efecto mágico encendiendo un fuego en la isla. Él se queda en la misma con su esposa, Visthatierna. La primera noche que pasan allí, ella tiene un sueño en el que tres serpientes se entrelazan en el pecho y se interpreta como una profecía de tres hijos que luego reciben el nombre de Graib, Gud, Hunchaunf y se les consideran ancestros de los Gautas. La tumba de Tjalf data del periodo tardío del Bronce, cuando la isla ya estaba habitada por una sociedad indoeuropea, siendo uno de los primeros emplazamientos que tomaron en su migración. Por otra parte, nos muestra que estos arios adaptaron y continuaron las costumbres autóctonas a sus propias costumbres sociales y religiosas. Acorde a las rocas que encontramos en la isla y en otras partes de Escandinavia, como ya las comentada de Tanum, las dos sociedades convergen en el culto al sol. Los arios adoptan el culto al océano y exportan el culto al caballo, con las figuras de Sleipnir, las diosas celtas como Epona o dioses del trueno como Zeus o el mismo Thor. Dragones y serpientes también comienzan a aparecer en grabados con las invasiones arias. Es en Gotland donde encontramos la famosa roca que popularizó el show Vikings con el Blood Eagle o el águila de sangre, en la venganza de los hijos de Ragnar sobre el rey Ael. La verdad es que no sabemos qué simboliza esa imagen ni ese símbolo al que llamamos Valknut, nombre dado en la era moderna que significa el nudo de los caídos en la batalla. Lo hemos encontrado en otras rocas. Algunos monjes cristianos lo transcribieron en los manuscritos medievales, pero nadie da una explicación sobre su significado. Aparece tanto en escenas de paz como de guerra, de vida como de muerte. Los sajones y otros pueblos cercanos a los germanos como eslavos y bálticos también lo han usado. Siempre aparece el dios Odín en la imagen junto al Valknut, al menos de manera simbólica, como en las urnas crematorias sajonas donde aparecen lobos y caballos, animales estrechamente asociados al dios principal del panteón germano. Ciertamente se asociaba a Odín con la muerte y bajo la observación que en las culturas de raíz aria la muerte es vista como un estado diferente y un paso al renacimiento o reencarnación, tiene mucho sentido. De hecho, encontramos múltiples símbolos de vida, muerte y renacimiento en diferentes culturas. Otra forma de verlo es como un símbolo trinitario. La religión de los indoeuropeos
ya contemplaba las trinidades divinas en sus panteones. Algunos ejemplos son Esus, Tutatis y Taranis en la religión celta, Odín, Vili y Ve para los germanos, Brahma, Vishnu y Shiva en India, Zeus, Poseidón y Hades en Grecia, Júpiter, Juno y Minerva en Roma. Los cristianos copiaron esta idea del judaísmo, que la adquirió cuando entró en contacto con el zoroastrismo, otra religión influenciada por los arios. Esta triada se expande a la sociedad con las tres castas, el rey sacerdote, los guerreros y los sirvientes. Curiosamente, el número 3 se expresa de manera muy similar en los idiomas de origen indoeuropeo, denotando una gran importancia en nuestra cultura. De igual manera, conceptos como madre, noche y estrella también conservan muchas similitudes en estos idiomas. Aunque el concepto trinitario no es invención aria, pues lo hallamos en culturas dispares como el taoísmo o en las religiones mesoamericanas o en África. Sin más, espero que lo hayáis disfrutado. Y si es así, pues ya sabéis, dedito arriba, compartid y comentad. Muchas gracias.